es Nostalgia Video Club, un paseo atemporal por las góndolas culturales de los años 80 y 90. Vas a encontrar una selección de los mejores y más geniales cartuchos de videojuegos piratas, algunas joyas originales y algunas también obviamente piratas. Y por qué no, inimaginables y bizarros VHS de películas de culto y bueno, mucho más. Tengo que ponerme en marcha para hacer algún video sobre VHS. Cuéntame en los comentarios si ya es hora de que suba alguna reseña sobre películas VHS o si en cambio prefieres que sigamos haciendo solo videos sobre cartuchos de videojuegos. Ahora sí, vamos a lo que nos toca hoy, lo que veías recién en pantalla. Kid Kool, un título de plataformas y acción para los 8 bits de Nintendo que tiene una peculiar historia detrás, porque el juego, si bien salió para NES, con un concepto muy años 90, canchero y copado, el juego fue primero lanzado en Nintendo Famicom con una impronta mucho más infantil y que además se conecta con tres juegos aparecidos en consolas de Sega. Ellos son Psycho Fox para para Master System, The Cap Attack y The Magical Heart no Butoi Taboo para Mega Drive. Si quieres saber más sobre esto, quédate en este video. Ahora vamos con Alfonso, el bandido pirata que le quiere dar fuerte a este Kid Kool. ¿Qué onda, amigos? Yo soy Alfonso, aka the Bootleg Bandit, and today we have Kid Kool. Now, what an interesting cartridge this is. Look at this guy. He's got the leather jacket. He's got the glasses. He's got the muscles. And he's got the slicked back hair. Well, that's one thing I can't do for you. But, what an interesting cartridge. And today, we're going to be popping it in the console, and let's see what's on this fun little cartridge. Stick around, guys. Hola, Pendo. Aquí estoy. Como ya saben de anteriores videos, iré comentando mientras Alfonso juega un poco de la historia de este Kid Kool, que en su nombre completo se llama Kid Kool and the Quest for the Seven Wonder Herbs. Algo así como Kid Kool, el chico cool y la búsqueda de las 7 hierbas maravillosas. En la versión japonesa este título se llama Kakefu-kun no Jump Tengoku Speed Shigoku y asumes el papel de Kakefu-kun, también conocido como Kenji Sagara. Kenji Sagara fue una estrella infantil de la televisión japonesa, esto hablando de la vida real de mediados de los años 80. En la versión estadounidense, el niño se volvió un adolescente casi punk, fachero o canchero, y esto es un cambio de personaje, al menos desde las carátulas del juego, que es bastante común y que sucedió en innumerables cartuchos en el paso de Famicom a NES. Fíjense cómo la gente de Nintendo of America se aprovechó del concepto americano del adolescente cool y es por eso que rebautizó este juego como Kid Kool.
En cuanto al guión de este plataformas de acción y aventuras, es básicamente el mismo en ambas versiones. La búsqueda de, mejor dicho, hay un rey del reino que está enfermo y depende del héroe atravesar 7 mundos diferentes con 3 subniveles cada uno para encontrar las hierbas que lo curarán. Es un juego de búsquedas. Kid Cool se basa bastante en Super Mario Bros., pero tiene énfasis mucho mayor en la inercia de los saltos del personaje, lo que esto se traduce directamente en el gameplay del juego. En Super Mario Bros. La distancia de salto dependía de si estabas corriendo, caminando o estabas parado. Aquí el concepto es el mismo, pero los efectos son mucho más exagerados. Si saltas mientras estás quieto o caminando lentamente, el salto será un salto corto que casi no sirve para nada. Pero, aunque este concepto está muy bien, esto de respetar la inercia del movimiento y la física de este universo, sin embargo, en cambio, si digamos acumulás velocidad, el salto será tremendo, y es por esta razón por la cual el título en japonés se traduce como Jump Heaven o Heaven Speed Hell, algo así como salto al cielo en velocidad infierno. Y todo esto se traduce, como digo, en los controles, y es lo que da también mucha personalidad a la hora de encarar las plataformas de los niveles de este juego. En muchas ocasiones el juego espera que hagas saltos salvajes y ciegos, lo que genera la buena posibilidad de que caigas directamente o en las garras de un enemigo o en un pozo ciego. A diferencia del Super Mario Bros. Original, los niveles tienen más verticalidad. Sin embargo, probablemente debido a las restricciones técnicas de las consolas de 8 bits de Nintendo con respecto al desplazamiento, saltar entre pantallas requiere que calcules muy bien tus decisiones antes de avanzar. Y tampoco ayuda el hecho de que no puedas correr hacia atrás, lo que dificulta que a la hora de aumentar la velocidad que necesitas para hacer algunos saltos más largos o más altos. Saltos. El personaje está bastante indefenso para defenderse, excepto por la capacidad de saltar sobre la cabeza de los enemigos, como sucede en la mayoría de juegos de plataformas de la época. Y un salto solo no los matará, sino que los aplastará contra el suelo, deshabilitándolos momentáneamente. El segundo salto sí los matará. Escondido detrás de ciertos arbustos también encontrarás unas pequeñas criaturas peludas con ojos gigantes llamadas Wikis o Wikies, que luego se posará sobre tu hombro, y este personaje se puede lanzar a los enemigos, pero tiene la dificultad extra que por un momento reposa en el suelo y luego regresa a tu hombro como si se tratara de un boomerang. Ahora bien, sin este personaje normalmente te matan con un solo golpe, pero si tienes a este tipo peludo, él absorberá el daño y desaparecerá. El juego también está lleno de numerosos y molestos obstáculos. Hay ladrillos de bonificación invisibles que cuando los golpeas con la cabeza te darán la oportunidad de ganar un bonus stage al final del nivel. También hay algunos points en los que debes rebotar en el agua como una piedra que rebota en el agua. Lo que nosotros llamamos en Argentina hacer patito, arrojar una piedra sobre el agua y generar rebotes.
y lo que necesitas para iniciar esto es comenzar a correr hacia el agua, pero solo puedes saltar 3 veces, por lo que debes cronometrar el salto en el momento justo antes de hundirte. En la parte superior de la pantalla hay un temporizador y una particularidad muy bonita y llamativa es que el juego sucede en lo que sería tiempo real. Es decir, pasa del día al anochecer, de la noche al amanecer y viceversa, lo cual es un detalle a destacar bastante en un juego de la época. Pero sin embargo, este temporizador también afecta a tu final. Si tardas demasiado, donde demasiado significa más de 3 horas de juego en tiempo real, el rey Boldam, a quien tienes que salvar, muere y obtienes el final malo. Por lo que en menos de 3 días tienes que recuperar las 7 hierbas maravillosas del malvado imperio de Draxor y salvar al rey, ya que el diabólico príncipe heredero de Draxor ha enviado a un ejército infernal que te hará la vida imposible. Sobre el desarrollo, Kid Cool fue desarrollado y publicado por Big Tokai junto con una empresa pequeña llamada Seibu List, y fue dirigido por Toshihisa Hasegawa, programado por Tomohiko Kawamura, con el diseño artístico de Mayayumi Sano y la música de Michiharu Hasuya. Y sé que son nombres que seguro no te importan para nada, pero además de que está bueno nombrarlos, nombrar quién estuvo atrás de cada juego, de cada cartucho, y además obviamente porque soy un apasionado de la historia del videojuego, quiero que sepas que esta especie de Dream Team dentro de Big Tokai firmaban bajo el enigmático nombre de Darkside Toshi. Son los mismos que hicieron los 3 juegos para Sega para Sega que te comentaba antes: Psycho Fox para Master System y The Cap Attack y The Magical Hat Nobutobi Tabu Daiboken, ambos para Mega Drive. Los Darkside Toshi crearon un universo a principios de los años 90 en donde los personajes se conectan entre sí, es más o menos la misma fauna y flora, el mismo espíritu aventurero. Y esto es Kid Cool, un juego que ha querido desesperadamente estar al nivel de los mejores juegos de Nintendo, pero que carece de una competencia tanto en programación como en diseño. No es el peor juego de plataformas de Famicom, porque la verdad es que hay algunos juegos que no se pueden jugar directamente, pero este es un título bastante malo, aunque con muy buenas intenciones, y eso es lo que lo hace una especie de rareza. Es un juego especial. Y no mucho más, esperamos que te haya gustado este video y si es así, déjanos tu comentario, un like y suscríbete si quieres dar estos viajecitos con nosotros a la nostalgia de aquellos queridos años de nuestra infancia y adolescencia. Esto es Nostalgia Video Club, nos vemos en el próximo video.